Chao, Matías, que estén bien, cuídense. Qué buena temática para desarrollar allá en este modo verano PM. Que estén bien. Gracias. Y para aquello estamos, se lo habíamos mencionado, junto a Mariloli Martínez, académica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Esto es una... Bueno, sabemos que los eventos astronómicos son eventos cíclicos. La historia tiene su propia forma de explicar eventos astronómicos desde el conocimiento científico, pero desde antes, desde incluso la mitología, desde las leyendas. Y desde ahí es importante conversar acerca de aquello. Queremos indagar un poco en por qué se produce este efecto de la luna de sangre, por qué se ve roja, por qué genera esto, que también es muy atractivo para la gente. Ya, bueno, primero vamos a dejar claro. Los eclipses, o cuando tenemos un eclipse, siempre vamos a tener tres cuerpos: la luna, el sol y la tierra. Entonces, nosotros vemos eclipses con cierta frecuencia, ya sea solares o lunares, dependiendo de la posición en que estén. El sol gira sobre su propio eje, alrededor del sol giran todos los planetas y cada uno de los planetas tiene su propio giro, que se le llama su giro de rotación, y la luna también gira sobre su propio eje, pero también gira alrededor de la Tierra. Entonces tenemos el movimiento de los tres sistemas. Bueno, resulta que hay épocas en las que tenemos la alineación perfecta entre estos tres cuerpos, Tierra, Sol y Luna. Y dependiendo de cómo estén alineados es el eclipse que vamos a tener. Si, por ejemplo, tenemos la alineación Sol, en medio está la Luna y al final tenemos la Tierra, entonces eso da origen a un eclipse solar. Dependiendo de la posición, de la distancia, vamos a tener un eclipse total o un eclipse parcial o anular, o dependiendo también de la posición en la que estemos en la Tierra. Los eclipses de luna se van a formar cuando la disposición es la siguiente. Tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos la Luna. La Luna, digamos, ahora no va a estar enfrente entre los dos, sino que va a estar atrás. Entonces, nosotros vemos esa luna de sangre que le llaman, porque resulta que el Sol está pues emitiendo su luz, se encuentra a la Tierra y entonces hace que se creen ciertos fenómenos ópticos. ¿Qué es lo que pasa? Que se van a formar estos efectos ópticos y, digamos, se forman conos de luz. La Tierra, la Luna, como va a quedar directamente alineada respecto a este sistema, va a pasar por distintas fases. Digamos, la luz va a tener aquí un rol muy relevante, la luz del Sol. Cuando la Luna está exactamente alineada en la línea recta con este sistema, entonces es cuando nosotros vemos la luna de sangre. Los que tuvieron la experiencia de ayer empezar a ver el eclipse pudieron ver que la luna empezó como a apagarse un poco y después se empieza a tornar roja y hacia el final del eclipse otra vez se empieza a apagar y vuelve a ser la luna que siempre vemos. ¿Por qué se le llama luna de sangre? Bueno, pues por el color rojo, pero ese color rojo no tiene absolutamente nada que ver con sangre, es únicamente un efecto de la luz. ¿Dónde, por ejemplo, te pregunto, dónde has visto que el cielo se ponga rojo? En los atardeceres. Claro, y en los amaneceres. Y en los amaneceres también. Entonces, lo que estamos viendo en un eclipse es exactamente lo mismo. Tenemos se le llama esta dispersión de la luz, que los rayos rojos son los que hacen que se vea ese efecto. La luz está formada de muchos colores, los colores del arco iris. Resulta que cuando la luz del Sol entra en interacción con nuestra atmósfera, va a haber un fenómeno que se llama dispersión. De tal manera que la luz que nosotros vamos a ver es únicamente la luz roja. Entonces, en este caso, estamos viendo lo mismo. Si no tuviéramos atmósfera, por ejemplo, no tendríamos luna de sangre, no tendríamos amaneceres y atardeceres rojos. Entonces, no nada más son estos tres cuerpos, sino también de nuestra Tierra. Es importante que esté ahí nuestra atmósfera. ¿Cómo interactúan estos diferentes factores para que esto sea posible? Bueno, como te digo, tienen que estar en una posición particular.
Si bien tenemos estos ciclos, el ciclo, por ejemplo, de la luna son 28 días, podríamos preguntarnos por qué no todos los meses vemos eclipses. Porque resulta que las órbitas sobre la que se mueve, el plano orbital sobre el que se mueve cada uno de estos objetos, no es el mismo, tienen cierto grado de inclinación. Entonces, a veces están así, a veces están así. Así que nosotros vemos eclipses exactamente cuando tenemos esa configuración. Y debido a que nosotros sabemos eso matemáticamente, pues podemos predecir los eclipses hasta el 2000 infinito. ¿Y cómo ha sido el avance también en esto en torno? Porque muchas veces cuando hemos hablado con astrónomas nos dicen que un poco la astronomía también es mirar el pasado. Sí. Explorar las estrellas es mirar el pasado, obviamente, sí, porque están a una distancia en la cual la luz también ahí tiene mucha relación con aquello que viene desde un lugar que está a millones de años luz, por ende ya es algo que viene llegando de forma tardía, por decirlo de alguna forma acá, o sea, hay un tema ahí también. Entonces, en torno a esto, ¿cómo ha sido para nosotros, pero desde afuera hacia adentro también? Estudiar hacia afuera, pero también mirarnos a nosotros, cómo hemos ido estudiando, cuáles fueron los primeros avances, cuáles fueron las primeras necesidades de los seres humanos de poder decir, mira, hay una luna de sangre. Quizás esta luna de sangre era un tema religioso, era un tema que por la religión había que saber y predecir cuándo podía venir luna de sangre, porque algo podía ocurrir en esa época, entonces había una necesidad y una también simbología especial con aquello. ¿Cómo es para ustedes también, obviamente, enfrentarse a este mundo matemático, a lo que significa un efecto como la luna de sangre con este matiz que nosotros estábamos hablando que tiene relación con la ciencia, pero también al estudiar cómo había sido antes, cómo fue aprender acerca de este fenómeno hasta lo que podemos ya comprenderlo hoy? Claro, sin lugar a dudas, aunque ahora ya tengamos mucho avance tecnológico y comprendamos matemáticamente este tipo de fenómenos, siempre está la parte como social y la parte cultural. La luna, el sol, el cielo forma parte de la cosmogonía de todas las culturas, así que siempre van a tener un fenómeno o un papel especial. Por ejemplo, estos nombres que se le dan a la luna, ahora me estoy acordando de que también cuando viene la Pascua, se le llama que viene la luna de Pascua, o la luna rosa, o la luna de diferentes colores. Y esos nombres los toman, por ejemplo, la luna de Pascua, porque coincide con que empieza la Pascua en el rito católico. La luna rosa coincide porque en cierta parte del continente americano, en la parte norte, empiezan a brotar un tipo de flores de ciertos colores. Entonces, estos nombres, digamos, son cosas que nosotros llevamos, que llevamos arrastrando de culturas anteriores, pero que reflejan qué está pasando entre nosotros como sociedad. Entonces, no sé exactamente el origen de la luna de sangre, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que tal vez igual y alguna cultura hacía un rito donde había, no sé, coincide, por ejemplo, ahora esta fecha coincide con que estamos en ciertas religiones con el Ramadán, por ejemplo, o también estamos en tiempo de Pascua. Entonces, puede que en ese momento haya habido como ciertos movimientos sociales que justo le dan este nombre a todos estos fenómenos. Pero sí, sin lugar a duda, nosotros no podemos descartar lo que está pasando a nivel social, porque claro, estos fenómenos, incluso ahora que sabemos cómo son, siguen teniendo su impacto. ¿Y cada cuánto es posible percibir una luna de sangre? Uy, bueno, eso va a depender de la distribución Luna, Sol, Tierra, pero también en qué posición de la Tierra estés. Por ejemplo, en Chile ahora tuvimos el eclipse de ayer y un eclipse como el que ocurrió ayer va a ocurrir hasta el 2029. Siento decirles que si se lo perdieron ayer, vamos a tener que esperar unos años más. Va a haber otro eclipse en septiembre, creo, más o menos, pero ese eclipse lunar no se va a poder ver desde Chile, se va a poder ver desde Europa. De aquí a 2029 hay aproximadamente 2 eclipses por año, digamos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a tener las condiciones para ver la luna de sangre. Vamos a ver este fenómeno en donde la luna se apaga como un poquito, pero no vamos a ver la luna de sangre. Para eso vamos a tener que esperar hasta 2029. Y para un eclipse de sol, por ejemplo, vamos a tener que esperar hasta 2045 o 49, una cosa así. Entonces, aunque los eclipses ocurren,
de manera frecuente, nosotros, dada la posición en la que estemos, no van a ocurrir cada cierto tiempo, vamos a tener que esperar. Si queremos, por ejemplo, hay un eclipse solar muy famoso que va a ocurrir el año que entra en Egipto. Entonces ya todo el mundo ya compró su boleto para ir a ver el eclipse solar en Egipto. Pero claro, para ir a Egipto, pues no. Aquí en Chile nos va a tocar, digamos, el total, vamos a tener que esperar unos 20 años. Bueno, y ahí también tiene lo que estábamos hablando con los pueblos, por ejemplo, tiene esta connotación en algunos eventos astronómicos, como por ejemplo el solsticio y el equinoccio, que hay algunas infraestructuras ancestrales que están construidas en torno también a este tipo de situaciones o de este tipo de eventos astronómicos que ocurren dentro del espacio también, y eso también es algo bastante llamativo. Sí, de hecho... Es turístico. Sí, pero de hecho el cielo en el pasado era un reloj. La gente se guiaba o sabía las épocas por el reloj. Todavía hoy en día en el campo puedes encontrar gente que sin tener un reloj te va a decir qué horas son. Porque la gente anteriormente no tenía televisión, no tenía redes sociales, así que era muy consciente de lo que pasaba a su alrededor. Entonces, hay como ciertas, por ejemplo, constelaciones, que cuando nosotros vemos la constelación de las Pléyades, indicaba que ya empezaba la época de cosecha. Cuando veíamos que ya Venus estaba o salía en cierto lado del Sol, entonces ya venían los fríos. La gente alrededor del mundo, sin importar qué cultura venía, usaba los cielos como un reloj. Entonces, claro, cuando ocurrían este tipo de fenómenos con los eclipses, era como, ¿qué está pasando? Y claro, era como el calendario, o era la manera en saber cuándo cosechábamos, cuándo venía la lluvia, cuándo nos preparábamos para el frío. Era claro que ellos iban a tener atentos a esto, ¿no? Y hay muchos rituales, o ritos o mitos, por ejemplo, el hombre lobo, ¿no? Con la luna llena, ahora imagínate con la luna roja. Yo no me sé ningún mito, pero por ahí igual hay que buscar si existe alguno. Sí, creo que en Japón, si no mal recuerdo, es donde tienen algunas tradiciones con la luna roja, si es que no mal recuerdo. Tengo ahí que aclararlo, pero creo que Japón es donde tiene mayor simbología la luna roja. Claro, porque hay un detalle, lo mencionó, y es por eso que también es importante lo que ocurre cuando es posible visibilizarlo de nuestro país y hay otras veces en las que no es posible visibilizarlo desde otro lado. O sea, ahí también cambia la forma en cómo se ve el tiempo. O sea, ahí podríamos hablar también un poco de cómo ahora tenemos la medición del tiempo, ahora tenemos todas estas unidades de medida del sistema internacional que también nos permite conocer, no sé, el peso, que nos permite conocer las distancias, que tenemos una forma de ver creamos un lenguaje común, pero en aquella época el lenguaje común era el cielo. Claro. Entonces por eso hay tantas tradiciones o hay tantos escritos o hay tantas cosas que dicen en este lugar, en este periodo, pasó esto, pero en este mismo lugar en 100 años pasó esto otro, y era porque quizás estaban viendo el mismo pedazo de cielo, por decirlo de alguna forma, claro. y lo analizaron de la misma forma y existe también esa similitud. Sí. Es algo también bastante entretenido de pensarlo a la hora de analizar también este tipo de eventos astronómicos que la verdad son interesantes y llaman mucho la atención a la gente. Eso también es otra realidad. La gente se espera estos eventos, los observa, los mira y trata de entenderlos también. Claro. Claro, sí, siempre le damos un significado a esto. Y también una cosa ahora que estabas mencionando, lo de los tiempos, ahora todos estamos comunicados, nos enteramos qué está pasando en Rusia en este momento, nos llega la información en cuestión de minutos. Antes no existía eso, entonces cada cultura estaba como muy en su cultura, muy en lo que está sucediendo, y ahora ya nos prestamos estos nombres de luna de sangre, luna rosa, nos lo prestamos en todos lados porque ya estamos tan interconectados que eso ya nos tiene a todos ya como una comunidad global. Y ahora que estamos hablando de todo lo relacionado a la astronomía, ¿qué astro le gustaría ir a ver a este Festival Rec? ¿A qué estrella está esperando? Uy, ya, yo creo que voy a ir a ver a Julieta Venegas. Julieta Venegas, sí. Somos todos fanáticos de Julieta Venegas en este país. Yo creo que el que no es fanático de Julieta Venegas, que venga, por favor. Anita Tijoux también. Anita Tijoux también. Pepe también.
¿Quién más? Los tres, por supuesto, pero no me va a dar tiempo de ver a todos. No, así que voy a tener que seleccionar como... ¿Los 2 días o uno en particular? No, los 2 días. Los 2, ya, excelente. Ahí va a estar. Nos vamos a ver allá. Entonces. Claro, ahí nos vemos Ahí todos. nos vemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta por la invitación. jornada y acompañarnos y también entender un poquito este fenómeno que ocurrió.